Kimiji Kwarma, Kimiji Sing, Geswe Kwarma Tolin, Ribuen Come Añeva, Cane Radio Minajo, Ricargo Me Añeva Cane San Felipe Añini, Ribuen Come Kwarma Javier Contreras, Ngekupar, Haga Yotruji, Ye Política, Niene Kwarma Oscar Juárez, Nuya Raña Ojiacano. Estimados radioescuchas, soy Antolín Celote Preciados, este es Radio Minajo, nos ubicamos aquí en San Felipe del Progreso. Está con nosotros Javier Contreras, experto sobre política, para dialogar con nosotros sobre la política, el arte actual de la política en nuestro estado, y por supuesto con Oscar Juárez. Bienvenido, estimado Oscar. Pues tiene la palabra, mi estimado Javier, para hablar sobre el termómetro político en el Estado de México. Muchas gracias, mi estimado Antolín. Me da mucho gusto saludarlos. Un fuerte abrazo para todos en el mundo, porque bueno, pues a través de internet y del Facebook y demás, y los podcasts que tenemos también, llegamos a todo el mundo. Y muchos paisanos nos ven en Estados Unidos, nos ven también en Holanda, donde tenemos ahí algunos amigos. En fin, esto es Radio Minajo, Radio Mazahua, la primer radio comunitaria de la etnia Mazahua. Pues aquí tenemos hoy un invitado de lujo que se llama Oscar Juárez, que es de Atlacomulco y que preside en este momento la Asociación Mundial de Abogados, ¿verdad? Así se llama la Asociación Mundial de Abogados. Entonces, bueno, pues se la ha pasado viajando por Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, integrando esta Asociación Internacional de Abogados, con mucho éxito, por cierto, y con muchos amigos en todos los estados de México y en todos los países de Europa y de América. Pues mi estimado Oscar, bienvenido aquí a este Radio Minajo. También es fundador, junto con su servidor, del Grupo Norte del Estado de México, donde nos reunimos de los municipios del norte del Estado de México, pues para analizar, discutir todos los acontecimientos que suceden en esta parte de nuestro Estado de México, en la que somos orgullosos nativos los tres. Mi querido Oscar, pues muchas gracias por tu asistencia. Mi querido Antolín, como siempre, aquí listo para lo que se ofrezca. Y te escuchamos, Oscar, para que nos expliques qué es eso de la Asociación Mundial de Abogados, qué es eso de del Grupo Norte del Estado de México, y cuáles son sus objetivos, por qué se fundaron, etcétera, ¿no? Adelante, mi estimado Oscar. Muchas gracias. Quiero agradecer aquí el espacio, la oportunidad que nos das, estimado Antolín, de poder hacer uso del micrófono en este importante medio de comunicación que es Radio Mazahua. Javier, muchas gracias, Javier Contreras. Primero quiero significar lo que para nosotros, los que tenemos orígenes mazahuas de esta zona norte del Estado de México, constituya un canal de rescate de nuestra lengua. Al escucharte a ti pronunciar, y a los que perdimos en el transcurso de nuestra educación familiar y educativa esa lengua, pues nos quedamos limitados, ¿verdad? Porque únicamente manejamos un lenguaje que es el español, y yo creo que perdimos en esa oportunidad de vida el manejar también esta lengua como tú lo haces. Yo te felicito porque la practiques tú, pero además porque tu programa sea dirigido a personas que también hablan y entienden el español, pero también que hablan y entienden la lengua mazahua. Exactamente, nosotros constituimos en Xaltocán, allá en Nepantla, en 2008, el Foro Latinoamericano de Oradores desde la sociedad civil,
para promover las lenguas originarias de Latinoamérica. Entonces fundamos allá un concurso en lenguas originarias, pero de Latinoamérica. Entonces han ido mazahuas, han ido náhuatl, y yo le doy un valor muy importante a lo que es el rescate de nuestras lenguas originarias, nuestra cultura. He discutido a propósito hace unos días de la celebración en octubre de lo que es el Día de la Raza, y que unos dicen, no, pues es que celebramos el descubrimiento. No, es que no nos descubrieron. Y yo lo que les digo es que son realmente más de 500 años de resistencia de los pueblos originarios, los pueblos que aquí habitaron en esta y muchas regiones, y que les vino la primera colonización, que fue la europea a través de España, y la resistieron nuestros ancestros. Les vino la segunda colonización, que fue la norteamericana, con la invasión en el 47, y la volvimos a resistir, y hoy seguimos resistiendo la colonización del neoliberalismo, que algunos malos mexicanos, por irse a Harvard y por irse a estudiar a Estados Unidos, pues ya se sentían más norteamericanos que mexicanos, y nos trajeron costumbres exóticas. Pero sin embargo, como nuestras culturas aman y quieren la naturaleza, los ríos, el cielo, el aire, los pájaros, los animales, lo que las mujeres mazahuas bordan en sus tejidos que nosotros vemos, que es la naturaleza. Entonces, allá en Nueva York, que creció en sus edificios, pues no le pueden dar una mordida al edificio, ¿verdad? Ahora, como vimos en la pandemia. Y sin embargo, nuestras regiones que conservaron sus aguas, sus ríos, sus costumbres, la forma de siembra, y que vemos que la gente es tan íntegra, nuestros abuelos que son fuertes, con los dientes sin picaduras, que viven 80 años, que vienen y en plenitud andan en la milpa, ¿verdad? Todavía abonando, escartando. Pues somos ahora, yo creo que esa reserva mundial, y pasa lo mismo en Latinoamérica. Resulta que los pueblos que cuidaron sus costumbres de cómo sembrar, pues es la reserva mundial. Bueno, y con esta introducción quise decirlo porque sé en el medio importante culturalmente que representa para nuestra zona. Quiero enseguida hacer alusión a lo que ha comentado Javier. Desde hace muchísimos años venimos trabajando en grupos de la sociedad civil. De manera personal, yo pertenecí en 1985, a los 15 años, en Atlacomulco, al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Fue la primera asociación civil al que pertenecí. Ya fundó Jorge Jiménez Cantú, ¿verdad? El exgobernador del estado. Entonces ingresé a los 15 años y conocí lo que es el camino de pertenecer a una asociación civil, que en esencia es hacer trabajo solidario por la comunidad. Así como que el tú, el yo, el de los otros y el de nosotros en conjunto se suma para un propósito. En ese tiempo pues era hacer actividades sociales, deportivas, culturales, y adiestrarse en la disciplina militarizada en el Pentatlón. En 1994 fundamos en Atlacomulco la Barra de Abogados de Atlacomulco, un espacio ya como profesionistas. Yo egresé en 1993. Pero hemos diseñado recientemente una organización fundamental, que es de la que queremos hablar en esta tarde, y que es el Foro Libre y Social por México. Una asociación plural, amplia, donde pueden participar con apertura, tolerancia y democracia. Esto implica que asumimos los valores de libertad, de igualdad, en la expresión, en la participación de los que somos miembros, con el propósito fundamental de incidir dentro de la sociedad para que tengamos dentro de nuestros municipios personas que estén participando en lo social y en lo político, porque lo social, el estar en contacto con tu comunidad, con tus vecinos y ayudar,
¿por qué no te puede conducir a que representes a tu propia comunidad? Con la legitimidad que te da el trabajar con ellos, el estar con ellos, abrazo a abrazo y con el pico dando ahí, ¿no? Y con la pala, pues bueno, eso te da legitimidad para que puedas tú representar. Y ahí pasamos a la parte política, ya sea que los que estén dentro de nuestros grupos y puedan representar, o bien otra esfera, como grupos que trabajamos con la colectividad, ¿a quién vamos a apoyar? De los que se postulan a nivel estatal, federal, senadores, diputados, presidente de la República. Entonces, el Foro Libre y Social por México traemos esa propuesta. Perfecto. Muy bien, mi estimado Oscar. Hiciste una introducción que me parece fundamental, ¿no? Estamos en territorio indígena, en territorio Mazahua, pero muy cerca de aquí también está el territorio Otomí. Cabe comentar que los mazahuas nos ubicamos en 14 municipios del Estado de México. Históricamente los mazahuas han aportado su fuerza de trabajo para el desarrollo económico de este país, para el desarrollo económico del Estado de México y para el desarrollo económico de los municipios, ¿no? Una cosa fundamental que acaba de comentar Oscar es justamente esta idea de que los campesinos mazahuas, ¿no?, forman parte de la naturaleza y lo cuidan como cual, ¿no?, como tal, ¿verdad? Por eso es que en los nuevos planes y programas de estudios, el niño tiene que saber cómo llegó el vaso de agua el que está tomando, ¿no? Y entonces el niño tiene que saber la importancia que tienen los bosques, los ríos, los ojos de aguas, los mantos freáticos, ¿verdad? Toda esta idea que acaba de comentar Oscar sobre lo que los mazahuas piensan, ¿no? Los mazahuas piensan que estamos hechos de 4 elementos: somos agua, somos aire, somos fuego y somos tierra, que te faltó la parte, ¿no? Y la tierra es una parte fundamental, ¿no? No solamente en el sistema capitalista, en el neoliberalismo, la tierra se convirtió como una mercancía. En dinero. Sin embargo, para el pensamiento de los pueblos indígenas y en concreto de los mazahuas, la tierra es algo sagrada, no se puede vender. ¿Cómo se le ocurre meter la tierra en el mercado libre? Eso no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos de estos 4 elementos, estamos hechos de tierra, es algo fundamental. Y otra idea fundamental que también hablaste, ¿no? Te referiste de Nueva York, ¿no? Cuando el presidente de la República, perdona que lo comente, dice que hace 10,000 años en Nueva York corrían búfalos, ¿no? Mientras que en México y muchos países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, forma parte de un área cultural que se llama Mesoamérica. Es una de las 5 áreas culturales más importantes. Hace 10,000 años en México ya había asentamientos humanos. Ya se habían domesticados algunas plantas comestibles, entre ellos el maíz, la calabaza, el frijol, el aguacate y otros muchos, ¿no? Pero bueno, eso es bien importante. Esta reflexión que hace nuestro presidente de la República, que hace 10,000 años, ¿no?, los estadounidenses en Nueva York corrían búfalos, pues efectivamente es eso, pues, ¿no? Entonces, haciendo una comparación con lo que hay aquí en México, tenemos culturas milenarias. Eso es lo que el presidente también se refiere, que nosotros tenemos que conocer lo que tenemos en México, ¿no? En México tenemos más de 52,000 sitios arqueológicos. Vean esta enorme capacidad que tiene el ser humano, ¿no? Se siguen descubriendo. Y lo que se siguen descubriendo, ¿no? Por eso, en los nuevos planes y programas de estudios, es importante conocer quién es Donald Trump, ¿no? O Bill Biden, ¿no? Pero también tenemos que conocer quién fue el que hizo la gestión del ejido de Jalpa, de Atlacomulco, de San Felipe, de Portes Gil, de todos estos pueblos. Como se sabe, los ejidos, ¿no?, se crearon en la década de los 30, ¿no? Pero bueno, nos da mucho gusto, mi estimado Oscar, verá que vienes ya con una propuesta, con una carrera académica, política.
es importante este foro, es importante estos inicios, la barra de abogados, ¿no? Y ahora los nuevos proyectos. Pero bueno, queremos seguir escuchando tu palabra para que dialogues con nuestro público. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuáles son los caminos? ¿Quiénes son los que integran la asociación? ¿Cómo se puede integrar la gente, los universitarios, gente común, pues, ¿no? Mira, en este Foro Libre y Social por México hemos acuñado un lema que dice: estudio, trabajo y producción, la única solución. O sea que tenemos en México muchos problemas, y esos lo repiten todos los días los de los medios, pero muy poco nos hablan de propuestas y soluciones. Y de riqueza, nos hablan de pobreza y de cosas amarillistas. Sin embargo, nosotros pensamos que México en sus hombres tiene el elemento de mayor riqueza. O sea, no somos pobres, somos muy ricos, porque tenemos mucha población, tenemos muchos jóvenes, sobre todo, y además las personas que ya no son jóvenes también tienen mucha riqueza, porque su experiencia constituye la experiencia de vida. Yo le digo a Javier: oye, pues lo que tú has recorrido yo todavía no lo recorro, pero cuando yo hablo con los jóvenes, yo ya recorrí un camino que les sirve, que yo le diga a los jóvenes: no te vayas por allá, vete por aquí, no hay un hoyo, sin egoísmos, al contrario, con toda la disposición. Desde esa perspectiva, nosotros creemos y promovemos, porque lo creemos así profundamente, que sí preparamos con el estudio, por eso es estudio. O sea, que promovamos todas las iniciativas que tengan que ver con ciencia, con tecnología, con educación, con cultura. Y ahí entran evidentemente nuestros pueblos originarios, porque es de la base. O sea, no podemos olvidar, ahorita la cuarta transformación empieza de la independencia. Nosotros hay que irnos más atrás, ¿verdad? Hay que irnos hasta, porque no empezamos en 1810 a existir, ¿verdad? Ya existíamos. Bueno, lo teotihuacano es antes que Jesucristo. Nuestros pueblos en Teotihuacán, antes, o sea, de la época cristiana, de ahí para acá, ¿verdad? Pero regresando, estudio, entonces el primer elemento para que tengamos jóvenes preparados, conscientes, y que le apuesten precisamente a su preparación como un elemento de movilidad en la sociedad. Pero para ello también tenemos que exigir en las políticas públicas de quien nos quiera representar que se le pague bien al profesor, que se le pague bien al contador, al abogado, porque decimos: oye, hijo, estudia para maestro, pero resulta que ganan más personas que no estudian, ¿verdad? Entonces algo está pasando ahí, está desajustado, que en otros países los que son profesionistas o estudian, entonces ya no quieren estudiar los jóvenes, porque dicen: no, mejor, ¿sabes qué? Me voy a vender guacamayas, papá, o a hacer otra cosa. Lo malo es cuando ni siquiera quieren dedicarse a una actividad lícita, sino ilícita, porque les es más atractivo de lo que les paguen a decir: ¿para qué voy a estudiar de maestro? Si saliendo me van a dar 3,000 o 4,000 pesos quincenales, ¿verdad? Entonces todos esos temas hay que ponerlos, si los queremos poner en la mesa de discusión con una nueva visión. Lo segundo, que es el trabajo. Verdaderamente hay gente en este país que no produce ni trabaja lo que se come, y ese es un gran problema, porque es de 140 millones de mexicanos los que trabajen o trabajamos y producimos, entonces se constituye el restante en una carga. Entonces hay que regresar en la idea también, por eso nuestra filosofía ancestral de nuestros abuelos, de nuestros pueblos es tan importante, porque tú sabes que en el campo nadie puede quedarse en la casa haciéndose tonto. Hay que levantarse a las 4 de la mañana, hay que ir antes de que salga el sol, ¿verdad? Y el trabajo se veía como un valor, no como una sumisión, no como algo que degrada, sino por el contrario, algo que te hace libre. Si tú trabajas, entonces
Ahí agrupamos pues la posibilidad de poder entender y trabajar con camioneros, con comerciantes, con todas las personas que desarrollan la labor dentro de la sociedad y que tampoco están siendo atendidos. Fíjate lo grave. Yo he escuchado gente o personas que son meseros que trabajan en los jóvenes y que no les pagan en los restaurantes. Pero aparte de que no les pagan, les quitan sus propinas, de sus propinas. Entonces todavía hay muchos, o los gasolineros que les dicen, no vas a tener sueldo, solamente de las propinas. Pero aparte, dame una parte. Entonces el trabajador sigue siendo muy acosado dentro de la legislación que tenemos. Te lo digo también como abogado y porque he defendido una cantidad desde hace 30 años de personas vulneradas en sus derechos laborales. Otro tema, en Estados Unidos se trabaja por horas. En México eso permite que tú vayas 4, 5, 6, las que tú quieras, y bien pagadas. Porque estuve en Tijuana y les decía ya que nos da mucho por hablar mal de Estados Unidos. Pero ¿están tan mal ellos o nosotros? Que nuestros paisanos siempre quieren irse para allá. Porque gestan oportunidades, porque le pagan bien a la gente. Porque hay también, a pesar de que el desarrollo implique muchas cosas malas, si estuvieran tan mal, no irían nuestros paisanos. Entonces hay que pensar que también aquí tenemos que cambiar muchas cosas con enfoque de trabajo, porque sobre todo ha pegado en el sector de las mujeres. Cuando las mujeres han tenido que salir a trabajar 8 horas, obligadas porque es la jornada mínima de trabajo, y no por hora que pudieran salir 3 horas, 4, regresar a atender a sus hijos, ha sido un desastre en 20 años. Y auspiciado por el neoliberalismo, porque ellos dijeron, no, que la mujer sea libre, que sea capaz de ir a ganar su dinero, pero porque la querían como fuerza laboral para también explotarla y pagarle. De tal forma que con lo que antes 25 años compraban con el solo sueldo del hombre, hoy tiene que integrarse el de la mujer y el hombre y medio alcanzar. Perfecto, muy bien, mi estimado Oscar. Pues, como ven, esta es la mesa redonda, hablemos de política, y estas reflexiones que está haciendo nuestros colegas con Oscar, y como anillo al dedo, Javier, ¿no? Conoce la temática sobre la población indígena, sobre los campesinos, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Teotihuacán surge 500 años antes de Cristo, se empezó a construir. Las primeras piedras los construyeron nuestros abuelitos, los mazahuas, ahí estaban los mazahuas, sí. Ahí estaban los otomíes, ¿no? Todo el mundo sabe quién construyó Monte Albán, fueron los zapotecos, ¿no? Todo el mundo sabe quién construyó Chichén Itzá, quién construyó Palenque, pues los mayas, ¿no? Los antropólogos, los arqueólogos no se ponen de acuerdo quién construyó Teotihuacán, ¿verdad? Pues por supuesto que los construyeron los otopames, los otomíes, mazahuas, los antiguos, padres de ¿no? Los otomíes. Y entonces nosotros procedemos de los otomíes. Así es, somos muy cercanos biológicamente, culturalmente, ¿no? De hecho, la lengua otomí y la lengua mazahua son lenguas hermanas. Pero bueno, estamos viendo un poco esta dimensión sobre esta reflexión que estás comentando, ¿no? Sobre la cuarta transformación encabezada por el presidente de la República, pero se habla una primera transformación que fue la independencia, una segunda transformación que fue la reforma y la tercera transformación que fue la revolución. Pero bueno, entonces la perspectiva de la lucha histórica pues es corto frente a lo que está planteando Oscar, ¿no? Tenemos que ir a nuestros orígenes, por eso es importante estudiar. Por eso la asociación civil se propone no solamente trabajar, ¿no?, para generar riqueza, sino también estudiar la reflexión. Tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué hacen aquí los mazahuas? ¿Cuál es su papel social y económica? ¿No? Indudablemente, verá, es la fuerza de trabajo, es el motor, ¿no?, que dinamiza la economía campesina, la milpa, pero también hay médicos, hay antropólogos, hay maestros, meseros, policías, o sea, una diversificación de profesiones de la cual también se involucran los mazahuas, pero sobre todo la mujer, ¿verdad? La mujer cada día se integra al mercado laboral, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante esto que está planteando Oscar, mi estimado Javier,
Desde tu perspectiva, ¿cuál sería como el rol, el papel que debería jugar los campesinos mazahuas en este contexto pues de la nueva política, mi estimado Javier? Sí, pues mira, definitivamente han construido este país desde prácticamente cero, ¿no? Como dicen ustedes, hace 500 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta historia de trabajo, de creatividad, de mucha creatividad, es lo que nos ha llevado a este momento en el que desafortunadamente tuvimos injerencia del neoliberalismo, ¿no? Que vino y destruyó muchas de estas cosas y de estas tradiciones. Pero hay que retomarlo, hay que ser capaces de retomar esta situación. Y yo creo que en eso es en lo que también estamos trabajando ahí en el grupo de el FOLIS, el Foro Libre y Social por México, en el grupo del norte del Estado de México. Y por eso me voy a permitir hacer una invitación cordial para todas las personas, pero especialmente a las mujeres, para que el día 5 de noviembre nos reunamos en Atlacomulco, para que sea, porque es regional, ¿no? Con la secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y la doctora Georgina Cárdenas Acosta. Esta doctora estudió la licenciatura de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en estudios de género por el Colegio de México y obtuvo el grado de doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó un postdoctorado de 2 años en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM y muchas otras cosas interesantes. O sea, es toda una institución esta doctora Georgina y vale la pena ir a escuchar su conferencia que será el 5 de noviembre a las 11 de la mañana en Atlacomulco. Si necesitan la ubicación de dónde va a ser este evento, con mucho gusto se las proporcionamos. Por supuesto que esto implica la idea de la cuarta transformación de el impulso a las mujeres. Y como bien lo dicen ustedes, las mujeres en este momento son pieza clave y fundamental. Todavía por ahí me platican algunas de las compañeras que van e invitan a mujeres de esta parte de nuestro estado para que asistan a esta conferencia y para que nos ilustremos todos con estas enseñanzas. Y nos dicen que, bueno, pues que hay mujeres que dicen, bueno, pues yo voy solamente que me paguen mi pasaje y voy solamente que me inviten a comer. Entonces imagínate tú, ¿no? Pero bueno, esa es precisamente las costumbres que se implementaron de otros tiempos, de que para que la gente participe en la política, pues hay que pagarle, ¿no? Y por eso viene la compra del voto y todas esas cosas que hay que erradicar definitivamente. Eso no puede seguir así. Y precisamente esa es la idea de esta cuarta transformación y es la idea de nosotros también, de que eso no puede seguir así. Estimado Javier, ha reflexionado una temática fundamental que está en el pensamiento colonizado de los pueblos indígenas de este país, pero también de los mazahuas. Pero esta actitud de colonización, de estirar la mano y el gobierno da, es producto de una política de Estado, ¿verdad? Donde vieron al indígena como un niño pequeño que necesita llevarlo de la mano, pues, ¿no? Como un niño que no puede desarrollar su potencialidad, ¿no? Cuando nosotros estigmatizamos, cuando nosotros señalamos, pues indudablemente tiene un efecto esto, ¿verdad? Y una parte de la comunidad indígena, entre ellos los mazahuas, pues bueno, vivió
o ha vivido bajo ese régimen de colonización. Al menos en el Estado de México, las poblaciones indígenas legitiman al gobierno. Y el gobierno en turno, ¿no? Me refiero al gobierno del Estado. Son 90 años que ha gobernado aquí el PRI y de alguna manera las poblaciones indígenas, una parte, ¿no? Con su voto, ¿verdad? Legitiman al gobierno. Pero es algo muy perverso. Tiene que ver un poco con una política de dar y recibir, ¿no? El don de Marcel Mauss, ¿no? Es un texto antropológico de un francés, se llama justamente así, ¿no? Si nosotros ayudamos, nosotros le ofrecemos solidaridad a alguien que le necesite, y ese recíproco lo devuelve, ¿no? Es exactamente lo mismo aquí, todos los programas de gobierno, ¿no? Cuando apoyan a las poblaciones indígenas, ¿no? Comprometen, ¿no? Esta solidaridad que da el gobierno de apoyarlos, y cuando es el momento de que están pidiendo el voto, mayoritariamente las poblaciones indígenas votan por el gobierno que los apoya, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy perverso, eso se tiene que acabar, ¿verdad? Y entonces justamente tenemos que liberar los sujetos, tenemos que ser hombres libres. ¿Cómo ves sobre esta reflexión, mi estimado Oscar, el papel de alguna manera de manipulación que han hecho los gobiernos, pues los últimos 90 años o los últimos 50 años en el Estado, ¿no? Hace muchos años, en el siglo pasado, a inicio de siglo, hubo un notable libro que se llamó El hombre mediocre, de José Ingenieros. Hablaba de manera fundamental de la limitación de la gente en nuestros pueblos en Latinoamérica. Él era uruguayo, creo, argentino, no recuerdo bien. Leí hace muchos años, pero me lo hiciste recordar ahorita, tu expresión de que ven los gobiernos como niños, entonces como niño al pueblo. Y el niño tiene la característica que no puede conducirse por sí mismo, no puede caminar, no puede, sí piensa, pero no puede tomar decisiones conscientes, ¿verdad? Pero aparte es un niño embriagado, ¿verdad? Porque aparte de ser un pueblo niño, es un pueblo embriagado, porque se le permite y se le incrusta todo tipo de vicios, como son cantinas, borracheras, antros y todo ello. Ociosidad. Entonces, en ese panorama tenemos una sociedad que no avanza, y un gobierno o gobiernos que se sostienen en esta mediocridad de tipo de gente que ha sido educada de esa forma para sostener ese sistema. En ese sentido tenemos la propuesta de estudio, trabajo y producción. Un hombre que estudia, un hombre que trabaja y un hombre que produce va a ser libre, va a ser un ente libre. Entonces, en lugar de las políticas de asistencialismo, de solo dar, te doy para que votes por mí, debe de ser parte de un pasado. Sino, bueno, hay gente, ciertos sectores, los más débiles, requieren un apoyo directo, así como las personas que tienen una discapacidad, como los adultos mayores. Como los estudiantes universitarios. Los jóvenes que dicen, oye, requerimos un apoyo. Pero es como yo le digo a mi hijo, tienes derechos, pero tienes obligaciones. Claro. A pesar de que tienes 14 años, te doy este apoyo, pero por favor ponte a hacer, vas a lavar, vas a barrer, vas a limpiar esto y el otro, ¿verdad? Entonces, hemos visto nosotros que cuando una persona, tú le das un proyecto productivo, con Javier, ahorita vamos justamente a ver a otras personas en un proyecto productivo, es más que les des una despensa que se van a acabar en una semana, cuando tú le dices, siembra tus verduras, siembra tu hortaliza, ¿verdad? O más allá, apoyar ya iniciativas mayores de producción. Vamos a tener en el Estado, en fechas próximas, proyectos que van a contrastarse. O sea, proyectos que hemos escuchado durante mucho tiempo, como tú dices, 90 años, 30, 40, donde por una parte dicen, vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a traer cosas, pero en el centro sabemos que está a veces la mentira y el engaño hacia la gente. Pero antes no había de más, porque era lo mismo, o sea, no había para donde volteáramos. Entonces ha venido abriéndose
la Cuarta Transformación, como todo movimiento social importante en la historia de nuestro país, como una posibilidad de esperanza para el pueblo, de una posibilidad de que vayamos a otro rumbo. Eso fue la revolución, eso fue la reforma y esa fue la independencia. Con todo lo que sabemos y las atrocidades de quienes sufrían en cada ese movimiento. Perfecto, muy bien. Estás comentando aquí algo importante que todo individuo debería hacer: estudio, trabajo y producción. Sí. ¿No? ¿Por qué? La única solución. Sí, ¿Por qué? Porque ya lo decía Marx, ¿verdad? El trabajo libera al hombre, lo hace libre. El trabajo es el que genera la plusvalía, la que genera la riqueza. Es fundamental, ¿no? Y bueno, es en ese sentido lo que quería retomar, pero quiero retomar un poco sobre esta idea. Los programas de gobierno sí tienen que apoyar a los que necesitan. No, yo soy un estudiante universitario, he sido becado desde la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría. Siempre el Estado me otorgó ese apoyo, pues, ¿no? Por supuesto que le devolví al Estado el apoyo que me dio, la formación, pero pues por supuesto que parte de esta política, de la Cuarta Transformación, este sueño que teníamos, me parece que ya estamos entrando en otra temática, mi estimado Javier, pero bueno, es aprovechar este espacio, hablemos de política en nuestra región, en nuestro estado, y te preguntaría un poco sobre esta idea, ¿no? Lo que ya se ve venir. ¿Cómo está el termómetro político en el Estado de México, mi estimado Javier? Bueno, pues ya hemos venido aquí escuchando y observando cómo se ha ido desarrollando la participación tanto de la alianza de Morena, de la Cuarta Transformación, como de la alianza de el PRI, PAN, PRD, etcétera, ¿no? Pues se van definiendo muchas cosas, ¿no? Se van definiendo. Ahorita ya están las coordinadoras de lo que son los comités de defensa de la Cuarta Transformación por un lado, y de comités, dicen, del Estado de defensa del Estado de México por el otro lado. Y bueno, pues ahí la cuestión política se sigue trabajando para confrontar estas ideas, ¿no? Que aquí lo han expresado Óscar de manera magistral, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas llegaremos el año que entra ya al proceso electoral, en donde tendremos ya candidatas, candidatos a la gubernatura, y que pues tendrán que explicarnos a todos los habitantes de este estado cuál es su proyecto, cuál es su propuesta, cuáles son las soluciones para los problemas más sentidos de nuestro estado. Hay una cosa muy importante que nosotros como grupo, como asociación, estamos planteando, ¿no? ¿Qué es la cuestión ecológica? Híjole, mano, ya sabes que el cambio climático ahora sí está de veras, ¿no? Ahí está el exceso de lluvias, o el exceso de sequía, o los calores extraordinarios, como aquí en San Felipe, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño jamás anduve sin suéter, ¿no? Por el frío que hacía. Y ahora de repente llegamos a 26, 27 grados, ¿no? Imagínate tú nada más. Entonces ese tipo de cosas tenemos que también plantear y combatir, ¿no? Es una obligación del ser humano combatir este problema del cambio climático que hemos hecho todos, ¿no? Al final de cuentas tenemos el problema del agua, los mantos acuíferos contaminados o escaseando, los mismos manantiales también, allá en el monte, en fin, todas estas cosas tenemos que también que meterlas y atacarlas y plantear soluciones a los programas de gobierno de el próximo gobierno del Estado de México. Qué buena reflexión, mi estimado Javier, esta preocupación ecológica del medio ambiente, ¿no?
pero también estás metido sobre la producción del maíz. Recuérdese que el maíz es una de las gramíneas fundamentales. Son las 6 gramíneas más importantes: el trigo, la cebada, la avena, el sorgo y el maíz, ¿no? Y el arroz, ¿no? Son las gramíneas que más millones de toneladas se producen aquí. Y el maíz es la que se domesticó aquí. Cuando el maíz llega a Europa, ¿no? Se le destinó a los animales, ¿no? Pero ahora, con todas las enfermedades que generan sus alimentos, estos por el consumo de gluten que contiene el trigo, pues ya miraron las bondades que tiene justamente el maíz. Y entonces me parece que hay que hacer un diálogo o una propuesta ahí, ¿verdad? Y que se mejoren los precios de garantía, apoyar al campo, apoyar al campesino, porque es fundamental. Es la palanca para el desarrollo económico del país, no hay más, ¿no? Como dice Andrés Manuel López Obrador, tenemos que producir lo que consumimos, ¿no? Entonces, si consumimos maíz, tenemos que producirlo. Bajo la misma temática, mi estimado Oscar, yo te quiero preguntar, no sé, ya el PRI, el Morena ya sacó su candidata, ¿verdad? Y No hay esta semana, todavía. bueno, precandidata, y el PRI, pues igual también ya se perfila ahí Alejandra del Moral como su precandidata, digamos, ¿no? Pero también se ve como visos de ruptura ahí. Me parece que algunas candidatas, Lilia Herrera, Ana Lilia Herrera, que también había manifestado, la diputada por Ecatepec, diputada federal por Ecatepec, también había manifestado como su interés de participar, ¿no? Pero en la reunión que tuvieron estos sujetos del PRI, pues no apareció hoy. ¿No ves ahí visos de ruptura, mi estimado Oscar, o ya hablemos de política un poco, sí, ¿no? Mira, hablando de política, yo creo que vivimos, qué bueno que la vida nos dio esa posibilidad de ver cosas muy diferentes en política. En razón de que anteriormente, y esto hay que decirlo, que es parte de la Cuarta Transformación, pero señaladamente de la idea de nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que ha impuesto una forma diferente de hacer política, indudablemente, porque anteriormente los partidos tradicionales de más de 30 años por lo menos, incluyendo al casi extinto PRD y los demás, concentraban la decisión de los candidatos al final porque los imponían. Entonces nos esperamos, y en los tiempos electorales, te digo porque he estudiado a profundidad también las leyes electorales, entonces agotaban el calendario electoral, hasta el último sacaban a sus candidatos. Lo han de recordar ustedes, que decían, vámonos, y ya casi cuando estaba el tiempo para registrarse sabía quién era el candidato. Hoy estamos en un fenómeno inédito, que estamos enterándonos ya de quiénes, por eso ni sabemos el lenguaje, qué son, no son precandidatos, no son candidatos, no son nada en el ámbito jurídico, legal, electoral en este momento, todos los que están participando en el querer. Sin embargo, en el consciente y en lo político, ya sabemos que ya hay por lo menos 2 definiciones en el caso de Morena, con la maestra Delfina Gómez, y en el caso del PRI, que acaba de anunciar ahí a la que ha sido su presidenta ya varias ocasiones, y del PAN no sabemos, y del PRD no sabemos. Pero ese es un primer elemento nuevo en el eje político de nosotros, que permite que podamos desde este momento analizar quién es la persona, reunirnos, verla. O sea, se ampliaron los procesos y que conozcamos por una parte. Lo segundo es que desde hace muchos años se habló de la igualdad de hombre y mujer en política, lo que no se daba. También eran exigencias dentro, como vino con la causa de los jóvenes, porque se hermanaba la exigencia de que se les dejara participar a los jóvenes, que ahí también la legislación todavía falta que sea más puntual, pero en el caso de las mujeres se modificó la Constitución para la igualdad en términos de que los candidatos pudieran ser con equidad de género, las planillas en los ayuntamientos, y luego se modificó la Constitución en la legislatura pasada
para que también el principio de equidad de género ya impere en todos los organismos públicos, universidades, secretarías de Estado y todo ello. Lo que sí estamos casi seguros es que una mujer va a gobernar el Estado de México, que sería inédito. Ahorita ya podemos casi apuntar, aunque todavía no empiece el proceso, todavía no hay, pero hay que trabajar y hay que procurar de que la mujer que llegue, pues sea una mujer que esté identificada con las clases populares en su origen, en su conocimiento de la población, en el conocimiento, no la simulación de que tú eres humilde, o que promueves de un lugar humilde, porque eso también en la política se vio como mucha hipocresía, ¿verdad? Muy bien, mi estimado Oscar, estás tocando una temática muy interesante, el que se le tiene que dar un lugar, nuestra compañera, ¿no? Nuestra madre, la mujer sobre todo, ¿no? La mitad de la humanidad son mujeres, la mitad de la población mexicana son mujeres, ¿no? Y justamente la mujer ha sido relegada para otras tareas, ¿verdad? Es muy reciente el voto universal de las mujeres de los años 50 del siglo XX, y me parece que con esta lógica de reflexión, mi estimado Javier, me parece que al menos en Morena, ¿no? Se perfila pues dos candidatos y una candidata, ¿no? Para la presidencia de la República en las elecciones del 2024, que es Claudia Sheinbaum, y Marcelo Ebrard y Adán Augusto, ¿no? Pero bueno, es para el caso de Morena, pero por supuesto que ahora en la semana, ¿verdad? Vimos la reunión de los priistas, y pues hay varias mujeres que también se perfilan, que quieren ser candidata, ¿no? Beatriz Paredes, Claudia Massieu, entre otros. Lo que estamos viendo, el papel cada día de la mujer, ¿no? No solamente en la política, no solamente en el trabajo, en las universidades, en la investigación, etcétera. Es decir, las mujeres en condiciones de igualdad pues pueden desarrollar su potencialidad económica, intelectual, científica. ¿Cómo ves entonces este panorama ya a nivel nacional, la posibilidad de que nos gobierne una mujer, mi estimado Javier? Como dice el dicho, primero el 23, luego el 24, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es también parte de este proceso nuevo que estamos viviendo en este país, y que pues están a la vista de todo público los que quieren participar, ¿no? Entonces eso es muy bueno, es lo que decía Oscar, exactamente, es la evaluación de la gente respecto de cada uno de ellos. Y eso nos va dando certeza primero de que es cierto y es verdad lo que dice el presidente López Obrador, que en este país el pueblo manda, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está los que pretenden, ok, ahora analícenlos, ahora obsérvenlos, ahora véanlos todos los días, porque salen todos los días en los medios, porque hacen cosas todos los días, y entonces, bueno, pues ahí está expuesto precisamente para que la gente conozca, para que la gente vea y para que la gente decida. Y eso es lo que va a triunfar. La gente va a triunfar. Perfecto, has recuperado uno de los pilares del discurso político, ético del presidente, ¿no? Lo que diga el pueblo, ¿verdad? Pues bueno, efectivamente, aquí nosotros desde la Radio Mazahua Minajo estamos dialogando con nuestro público mexicano y también público mexicano estadounidense, ¿no? Porque hasta allá llega nuestra señal, mi estimado Oscar. Pero como todos medios de comunicación, como todos programas, se nos va el tiempo. Tienes 3 minutos como para hacer tus reflexiones, algo que pudiste haber dicho y que, bueno, faltó como desarrollarla, mi estimado Oscar. Nos da mucho gusto que estés aquí. Hay que seguir viviendo. Mis últimas palabras quiero dedicárselas a las mujeres,
porque no sé dónde diablos surgió eso de ese acendrado machismo que ha llevado a tanto dolor, muerte incluso de mujeres, golpes. Yo he visto en el Ministerio Público han llegado mujeres así, golpeadas por sus esposos, y yo la he defendido en ese caso, y muchas cosas que vemos terribles, hasta los feminicidios. Que por cierto el Estado de México es el número uno sí, en feminicidio. Tantas cosas terribles hacia la mujer, que no, cuando la mujer en nuestra historia y nuestras culturas está asociada con la tierra, con la fertilidad, por decir los mazaguas, para nosotros, ¿verdad? Sí, nuestras madres son queridas, nuestras hijas, nuestras hermanas. La literatura, por decir náhuatl, narra mucho sobre la mujer. Tenían su máxima representación, que era la Tonantzin-Coatlicue, que era la diosa madre de la fertilidad, de la vida y de la muerte también. Era una falda con serpientes, su atuendo, que era... esa era escultura, porque incorporaban la creatividad, imagínense. Pues a quién se le ocurre que una mujer pueda tener una falda de serpientes. Entonces mis palabras son hacia eso, hacia el deseo de que verdaderamente respetemos a la mujer en su dimensión humana y no como una mercancía de voto, ¿verdad? Así que vamos a la mujer a resaltarla en la política, porque vamos a poner a la mujer en el centro del poder, porque ese es el problema. Las mujeres, de todos modos, ahí estuvieron, pero haciendo tortillas, haciendo la cama, haciendo todo, ¿no? Nada más que no visualizamos lo que ella hacía, no le dábamos un valor agregado a la como las carabinas de rancho. Sí, cargadas detrás de la puerta, ¿verdad? Detrás de la puerta. Y por otra parte, por eso digo, vamos a apoyar a las mujeres, vamos a exigir políticas verdaderamente de protección para nuestras jovencitas, que no las desaparezcan, como hemos visto en la zona norte, oigan, de San Miguel, de San Felipe, de Atlacomulco, cosa que no veíamos cuando nosotros fuimos jóvenes o niños. Entonces eso hay que exigir que se les respete y se les cuide desde el Estado. No puede haber una muchachita desaparecida en los tiempos que vengan. Esa debe ser parte de nuestra gran lucha que asumamos. Y por otra parte, decirle a la gente, recuerdo esa figura que le decíamos, o todavía se maneja, que es el noviazgo. ¿Para qué era el noviazgo cuando uno es joven? Para conocer a con quien tú te vas a casar. Entonces, ahorita los candidatos, yo lo veo en esa figura, es como ese noviazgo, ese conocimiento, ese cariño que tú puedes tener con uno u otro, pero auténtico y verdadero, para que con quien te cases, para que con tú votes en el momento oportuno, pues no salgas como que yo no lo conocía, ¿verdad? En el matrimonio, que no sepas con quién te casaste y que resulta que con quien te casaste te va a engañar o te va a hacer cosas terribles de las que luego tú te vas a doler. Cosas que han sucedido en el pasado, ¿no? Así es. Entonces, esa sería mi reflexión final, y agradecer a este medio tan importante para nosotros. Javier me había platicado mucho, le dije, ¿a poco existe? Porque he tenido posibilidad de ir precisamente en Oaxaca. En Chiapas existen radio comunitarias, ¿no? Yo muy a gusto de conocerte también, de saber qué haces y felicitarte por esta labor que, aparte de ser comunicativo, es profundamente cultural, aquí en compañía de Óscar, mi tocayo. Gracias por la invitación. Y bienvenido al Folis. Sí, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Lleno de significados, eso es importante. Estás abordando un problema que también merece un programa sobre las relaciones de poder, ¿no? Sin duda alguna, la mujer ha asumido estos roles de sometimiento porque tiene que ver con las relaciones de poder. Y el hombre, pues, es el que toma todas las decisiones, ¿no? Es finalmente el que tiene el poder en sus manos, ¿no? De decisión, y el papel que debería asumir la mujer, ¿no? Eso respecto
sobre la relación de poder hombre y mujer. Y respecto de la violencia que nosotros presenciamos en nuestro país, yo creo que tiene que ver un poco con la ruptura del tejido social, eso sin duda alguna, ¿no? Es decir, se genera pobreza, no hay opciones de trabajo, si hay trabajo, el valor del trabajo no lo tiene como tal, ¿no? Entonces, la mujer, el hombre también se ve sometido ante un régimen de mucha violencia. El principal agente de violencia aquí, pues, indudablemente es el Estado, ¿no? Me hiciste recordar, y perdón que no se te vaya tu idea, pero lo quiero decir, porque usas el rompimiento del tejido social. Y aquí nuestras zonas son de gente experta en el tejido. Por eso te voy a decir. ¿Y qué hace cuando a una mujer o alguien se rompe el tejido de un gabán o de una capa? Ya no sirve. O sea, lo sustituye, lo tira y hace otro nuevo. Entonces vamos a quitar, sustituir y borrar todo lo que no sirva dentro de la sociedad para hacer un nuevo tejido social. Usando esa bella metáfora de tejido, porque son tejedoras las mujeres aquí. Ya ves que tienen lo que hacen todos los quisquémeles, las fajas y todo ello, y somos expertos. Esa filosofía de trabajo, solamente hay que traspolarla, pero hacerlo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, ¿no? Ya para el caso de la mujer Mazahua, ¿no? Pero recuperando un poco esta idea de la ruptura del tejido social, reflexionaba que el Estado es el principal sujeto o la institución que genera esta ruptura social, ¿no? Por bajos salarios, por permitir la entrada del capital y sin ningún control, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿verdad? El control de los productos agrícolas, el abandono del campo, es decir, la política económica que sí afectó la estructura social. Eso es por un lado. Y pues por supuesto que también este poder que tiene el hombre sobre la mujer, ¿no? Es algo cultural, es algo histórico, que también hay que ir haciendo nuevas propuestas como abogado y desde acá, ¿no? Como comunicólogo, sobre esta idea. Por supuesto que ahora que seguramente van a haber foros, seguramente van a haber diálogos con los candidatos o candidatas en su momento, pues ahí tenemos que hacer nuestras propuestas, mi estimado Javier, sobre lo que estamos aquí comentando. Pero bueno, mi estimado Javier, pues tenemos 3 minutitos para ir cerrando, mi estimado Javier, este programa Hablemos de Política. Muy interesante nuestro programa del día de hoy, qué bueno. Uno más que llevamos a cabo en esta Radio Minajo. Y yo quiero cerrar este programa con la invitación que les hacía yo de la conferencia. La conferencia se llama Violencia contra la Mujer en el Estado de México. Y el lema es No más violencia de género. ¿No? Entonces, bueno, pues con la doctora que ya les comenté que va a dar la conferencia, va a estar muy, muy interesante. Va a ser en la calle Manuel Acuña, ahí en el centro de Atlacomulco, ahí por donde está la Normal. Por ahí es donde está este negocio que nos presta su auditorio para que realicemos este encuentro. Los esperamos por ahí a las 11 de la mañana, el 5 de noviembre. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Oscar, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Muchas gracias, Antolín, por tu dirección atinada de este programa. Y a Oscar, muchas gracias por la operación del equipo. Sin Oscar yo no sé qué haríamos, maestro. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos, por oírnos, por participar aquí en el Facebook. Ya saben, mándenos ahí al Facebook todos los comentarios que quieran hacer y estamos para servirlos. A sus órdenes y buenas tardes. Cuarma Singe Alo Cuarhiru Ñaji Añiba Cane Radio Mazahua Minahu Ñanrme Ofu Mamu Kofe Kuri Mamu No Añiba Cane Face Ne Radio Mazahua Minahu.
Estamos cerrando este programa, les agradecemos mucho a nuestros invitados, Oscar, Javier, y sobre todo nuestro público, para seguir dialogando juntos y construir una sociedad con un rostro más humano. Mashko Pok. Hasta luego.